Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre, para mí es una bendición poder compartir con ustedes este programa que tiene propósito. De hace 10 años estamos ininterrumpidamente de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional, Canal 10, para brindar prevención en salud, conocimiento, educación al pueblo hondureño. Y realmente ha sido con una respuesta increíble este programa. Para mí, estar al servicio de la salud es más que una bendición. Aprendo cada día, es educación médica continua. Y por si fuera poco, también yo sé que este propósito, como les decía al inicio del programa, nos lleva a ser mejores cada día, tanto como seres humanos como profesionales, y por supuesto para que usted tenga una guía en educación en salud. Y yo sé que lo hemos logrado. Gracias por estar pendientes siempre de Avances en Salud, por sus preguntas, sus comentarios siempre son bienvenidos a través del 9230. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para usted y toda su familia. Todos conocemos acerca de este tema y todos también tenemos a un familiar, a un amigo o a cualquier persona que padece de diabetes. Por eso es que hablaremos acerca de los mitos y realidades con respecto a esta enfermedad que cada día es más frecuente, no solamente en la población hondureña, sino que a nivel mundial. Muchas veces podemos estar sentados conversando o usted viéndome y ya ser prediabético o diabético sin darse cuenta. Más adelante ustedes entenderán el por qué. Y para hablar de este tema nos acompaña realmente un gran experto en el área, médico muy estudioso, siempre a la vanguardia de la educación y formación médica, el doctor Juan Pablo Carías. Él es médico, egresado de su especialidad como endocrinólogo, su especialidad, porque primero hay que estudiar medicina interna y posteriormente endocrinología en La Habana, Cuba. Actualmente es maestro catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas y está por finalizar su doctorado en nutrición. Así que le agradecemos al doctor por su siempre valiosa colaboración en Avances en Salud y para el bien de todas las personas que nos están sintonizando. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia que nos sintoniza en esta noche ya de lluvia y de verano, ¿verdad? Se combinan las dos cosas, calor y lluvia. Pues para nosotros es un gran honor y un gran placer poder compartir con usted en esta noche de junio un tema tan importante como es los mitos y las realidades de un síndrome que realmente se ha convertido, por decirlo de una manera, en una pandemia, un boom a nivel mundial, a nivel regional, a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano y a nivel de Honduras. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, solo en Tegucigalpa prácticamente diagnosticado 1 o 2 de cada 10 habitantes de nuestra ciudad pues, diagnosticado de este problema de salud. Y bueno, en realidad el tema está cargado, como es el título del programa que nos ocupa el día de hoy, el tema está cargado de mitos y de realidades. Hay algunas cosas que son verídicas y otras cosas que se han sobredimensionado o simple y sencillamente se les ha añadido o se les ha colocado un agregado mítico, mágico religioso, que nada tiene que ver con la realidad. Así es, doctor, y tenemos varios mitos ya preparados para el doctor y estoy en representación de toda la población hondureña. Así como cuando llega el paciente y nos pregunta, así lo voy a transmitir el día de hoy al doctor Carías. Uno de ellos es relacionado con términos que el paciente a veces no comprende y se preguntan, ¿es lo mismo ser prediabético que tener resistencia a la insulina y ser diabético, doctor Carías? Bien, realmente que la prediabetes implica la resistencia a la acción de la insulina, ¿verdad? Una persona que tiene una glicemia en ayunas alterada o una intolerancia a los hidratos de carbono, cuando se le hace una curva, eso presupone que el principal mecanismo por el cual se produce esa condición desde un punto de vista de laboratorio, de los exámenes de laboratorio, es la resistencia a la acción de la insulina, ¿verdad? El sobrepeso y la obesidad, sobre todo abdominal, implican ese problema de salud. No es lo mismo, evidentemente,
que ya ser portador de diabetes mellitus, de vivir con diabetes mellitus, ¿verdad? Ya no se dice paciente diabético, se dice paciente que vive con diabetes mellitus. Y no es lo mismo, indiscutiblemente, un prediabético en cualquiera de sus condiciones que anteriormente mencioné, que un paciente que vive con diabetes. Son etapas previas al desarrollo de la diabetes mellitus, fundamentalmente tipo 2. ¿El medicamento que se usa para tratar esta enfermedad debe de ser para toda la vida? En el caso del paciente que conviva o que viva con este problema de salud, como es la diabetes mellitus, el tratamiento va variando a lo largo de la vida del paciente. Pasa que este tratamiento, o sea, las condiciones o los criterios para los cuales uno aplica uno u otro tratamiento deben de ser valorados de acuerdo al juicio clínico y a las guías o consensos tanto nacionales como internacionales. Evidentemente que el paciente que vive con diabetes, en la inmensa mayoría de los casos, prácticamente desde un inicio va a necesitar tratamiento farmacológico, es decir, medicinas. Doctor, al hablar acerca de la curva de tolerancia a la glucosa y medir la glucosa, ¿cuál es la diferencia? Curva de tolerancia a la glucosa, doctora, implica un procedimiento de laboratorio en el cual al paciente se le hace una extracción comúnmente en ayunas. Se le hace una extracción comúnmente en ayunas y a este paciente se le administra una solución azucarada, vamos a decirlo de esa manera, con una variante de azúcar que se denomina dextrosa. Y posteriormente, a las 2 horas de haber iniciado el consumo de esta sustancia, se hace una segunda extracción, para ver cómo el organismo reacciona a la carga de glucosa o a la carga de azúcar, mejor dicho. Entonces, este procedimiento conlleva la realización de una glicemia en ayunas, o de una glucemia en ayunas, es el término correcto. No se debe utilizar glicemia, el término glicemia es un anglicismo, en este caso es glucemia. Eso implica la realización de una glucemia en ayunas, entonces consideramos que en términos prácticos una prueba de tolerancia a la glucosa oral va más allá de una simple glucemia en ayunas y atiende la historia natural de la enfermedad. Otro mito o realidad, usted nos lo va a aclarar, entre el uso del glucómetro y la medición de los niveles de glucosa en sangre en un laboratorio. ¿Es cierto de que el uso del glucómetro no es tan preciso como el del laboratorio? Realmente lo que ocurre es que el glucómetro tiene variaciones con respecto a la sangre, o sea, la glucemia que se obtiene en un laboratorio convencional. Por el simple hecho de que la extracción que se hace del glucómetro es sangre capilar y la extracción que se hace en un laboratorio convencionalmente es sangre venosa. Y hay una diferencia, hay un margen de diferencia a través del cual, pues sí, evidentemente las cifras son distintas. Lo que sucede es que la glucemia en ayunas, en sangre venosa, la que se obtiene en un laboratorio, se utiliza más bien como diagnóstico, y la glucemia o la glucemia capilar obtenida por el glucómetro se utiliza para realizar ajustes o dosificaciones de insulina, fundamentalmente en función de esas glucometrías. Es decir, la glucemia del glucómetro tiene más bien una utilidad práctica desde un punto de vista de regular la dosis del medicamento, en este caso la insulina. Lo que no ocurre con la glucemia en sangre venosa que se obtiene por el laboratorio, que tiene una utilidad más bien desde un punto de vista del diagnóstico, como un criterio diagnóstico. Entonces sí hay diferencias y no es conveniente fundamentar el diagnóstico de un paciente con diabetes o probable paciente con diabetes en una glucemia capilar. Puede orientar, pero no debe de ser lo consecuente. Doctora, al hablar acerca de las enfermedades relacionadas, algunos pacientes dicen, bueno, es que yo soy diabético y me dijeron que si era diabético me iba a volver hipertenso, o viceversa, si soy hipertenso tengo muchas probabilidades de ser diabético. ¿Es cierto esto? La verdad, doctora, es algo simple.
En términos prácticos, la diabetes mellitus ya es considerada una enfermedad vascular. Y en otro tiempo se le dio en llamar a la coexistencia de diabetes e hipertensión arterial, diabetes mellitus e hipertensión arterial, el dúo letal. Muy frecuentemente, podríamos decirlo, el paciente en el cual hay diabetes mellitus, fundamentalmente tipo 2, este paciente también es portador de hipertensión arterial. Es decir, ya el simple hecho de considerarla como una enfermedad vascular nos hace a nosotros pensar de que, o presuponer que el paciente puede desarrollar o está desarrollando hipertensión en cualquiera de sus estadios o grados. Doctor, pareciera algo muy sencillo, vamos a hacer un paréntesis, hablando acerca de los mitos y realidades de la diabetes. Con la toma de la glucosa por medio de un glucómetro. Usted nos va a hablar un poco acerca de esto porque pareciera algo simple, pero realmente usted como experto en esta área nos va a explicar cuáles son las formas ideales para poderlo hacer. Yo sé que no es algo tan complicado, pero hasta el simple hecho de la cantidad de alcohol que se utiliza o cómo tomarlo, si se deja alcohol un poco más de la cuenta en el dedo, la hora en que se tiene que tomar, o si eso no importa. Háblenos un poco acerca de esto, doctor. Bien, como podemos ver en la imagen, vemos un glucómetro capilar. Un glucómetro en el cual, o a través del cual obtenemos la glucemia capilar. Estos glucómetros en nuestro medio están diseñados para medir las concentraciones de glucosa en sangre, expresadas en miligramos por decilitro. Hay otros que lo miden en milimoles por litro. Eso depende del sistema que se esté utilizando. En resumidas cuentas, lo recomendable en estos casos es realizar una extracción o bien en el quinto dedo o en el cuarto dedo, que no constituyen o no forman parte de lo que comúnmente en medicina denominamos pinza digital, se realiza una extracción de sangre capilar en las porciones laterales que colindan con la yema de los dedos, porque si nosotros hacemos una extracción en la yema del dedo, ahí es donde hay mayores terminaciones nerviosas, entonces puede molestar al paciente, puede ser más dolorosa, y lo que queremos es ahorrar estos inconvenientes en el paciente. Después de la pausa comercial seguiremos hablando un poco más con respecto a este tema que es muy importante y vital para usted. Ya regresamos. Envía la palabra salud al 9230 y gánese esta noche un glucómetro. El doctor Pablo Carías nos estaba hablando acerca de cómo usar adecuadamente un glucómetro. Él nos dijo que cuarto y quinto dedo en las áreas laterales. Con respecto al uso del alcohol, muchas personas lo utilizan y supuestamente no lo es, pero es un método de asexia, antisexia, antes de poder usar el glucómetro. ¿Qué nos dice usted de esto, doctor Carías? Bien, como explicábamos anteriormente, en términos coloquiales, ¿verdad? No son términos científicos. Se debe colocar en el dedo meñique y en el dedo anular. O sea, se debe hacer la extracción en estos dos últimos dedos. En las porciones laterales de los dedos, ¿verdad? No en la yema del dedo, sino en las porciones laterales. El otro detalle que es muy importante considerar es que el paciente debe ejecutar un lavado de manos antes de tomar la muestra. Comúnmente se realiza la extracción de la muestra, o se ejecuta la extracción de la muestra a través de una lanceta, y no debería de colocarse alcohol porque modifica las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en la tira reactiva, y el algodón con alcohol se coloca posterior a la extracción de la muestra, ¿verdad? Que es muy importante en ese momento realizar esa colocación. Previo a eso, uno coloca la muestra de sangre capilar en el extremo libre de la tira reactiva, como se muestra en la imagen, que el paciente se le está acercando el dedo al extremo libre de la tira reactiva, y posteriormente se coloca el algodón con alcohol. Y ya esto es con el fin de hacer una limpieza, ¿verdad?, del área en la cual se hizo la extracción. Esta sería prácticamente la técnica en la cual, o a través de la cual nosotros obtenemos la glucosa capilar. Es una técnica muy sencilla. Es recomendable que todo paciente, sobre todo que utilice insulina, se le lleve siempre consigo un glucómetro
es recomendable que el paciente también antes de la práctica de un ejercicio físico y posterior a la misma se tome la glucosa para verificar que no haya como se dice común o coloquialmente, un bajón de azúcar o una elevación muy grande de azúcar, y esto pueda ocasionar dificultades o pueda ocasionar un problema de salud muy importante a la hora de realizar el ejercicio físico. Doctor, ¿nos puede hablar, por favor, o comentarle a todos nuestros televidentes que están muy atentos, escuchando acerca de estas recomendaciones que, como les dije, parecían simples, pero sí tienen que tener algunos cuidados que son necesarios conocerlos? ¿Cuáles son los valores normales de glucosa en sangre y cuando un paciente se lo monitorea, especialmente aquellos que utilizan insulina o que son pacientes que están con sus niveles de glucosa muy altos o que se bajan de la nada? Así que el paciente dice, no, estaba bien, dormí tranquilo, pero al día siguiente amanecí mal, sentía que me desmayaba, en fin, todo esto. Bien, lo importante en este caso, doctora, es que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: la glucemia en ayunas debe de estar entre 80 y 130, ¿verdad? Y postprandiales, es decir, después de las comidas, hay algunos consensos que recomiendan que no sea mayor de 180, otros que no sea mayor de 140. Lo que queremos evitar nosotros es que haya mucha variabilidad a lo largo del día, porque si hay mucha variabilidad en las mediciones de glucosa, eso implica que esa variabilidad glucémica, como le llamamos nosotros, ejerce bastante daño a nivel de los órganos y a nivel en general de la salud del paciente. Esas son algunas recomendaciones prácticas, ¿verdad? Y lo otro es que el paciente debe de consultar con su facultativo las modificaciones o ajustes necesarios de la dosis de insulina en aquellos que la utilicen en función de las mediciones de glucosa, que comúnmente se hacen en ayunas, justo antes de cada comida y 2 horas después de cada comida. Y llevar registros de a qué horas o en qué horarios fueron los que se realizaron esas extracciones, para poder ser bastante preciso a la hora de ir a la consulta y que el médico le dé las orientaciones necesarias en función de esas glucometrías. Otro de los mitos es de que si es cierto que un día antes de que el paciente se realizara sus niveles de glucosa en sangre en el laboratorio, comió dulce y esto afectó sus resultados del día siguiente. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, habría que ver a la hora y la cantidad de dulce que comió, ¿verdad? Si el paciente, o sea, se debe de guardar un ayuno comúnmente de un ayuno aproximado de 8 horas antes de hacer un examen correspondiente a una valoración metabólica. Y también depende obviamente de la cantidad de dulce que comió el paciente, depende del avance de la enfermedad, cuánto tiempo tenga el paciente de convivir con este problema de salud y cuál es el nivel de control que tiene el paciente sobre su problema de salud. Es decir, abordar este problema es más complejo de lo que se puede imaginar. Y entonces tampoco es recomendable que el paciente vaya, o sea, no guarde un ayuno de menos de 8 horas a la hora de realizarse el examen. Es cierto que el estrés o una situación inesperada, ya sea de alegría o de tristeza, puede alterar los niveles de glucosa en sangre o desencadenar diabetes. Bueno, como que desencadenar diabetes, un simple evento o episodio de estrés, por decirlo de una manera psicológica. Es que realmente el término estrés, implica una tensión mantenida que deja secuela. Y no es lo mismo que decir un momento de tensión que no deja ninguna secuela. El estrés, si lo vamos a abordar desde esta perspectiva per se, no debería de inducir, en un solo episodio, no debería inducir el desencadenamiento de una diabetes. Ahora, si el paciente vive con diabetes y experimenta eventos de estrés físico o estrés psicológico, eso puede alterar el control que el paciente haya obtenido previamente sobre su problema. ¿Mito o realidad? ¿El ayuno prolongado predispone a la diabetes? El ayuno prolongado
Pues en un paciente sano no. Previamente, previamente sano no debe de predisponer a la diabetes, ¿verdad? No hay ninguna explicación que sustente que un ayuno prolongado. Más bien se han visto en algunos estudios de que un ayuno prolongado atenúa el impacto de este problema de salud. Lo que yo no le voy a decir a un paciente nunca haga ayuno prolongado, no es recomendable tampoco. Hay horarios y raciones de comida o de alimento, incluso en un paciente que vive con diabetes, y todo debe ser dosificado e individualizado en función del paciente que tengamos enfrente. Pero no hay ningún sustento científico que avale que un ayuno prolongado per se pueda desencadenar este problema de salud. ¿Mito o realidad? ¿El uso de la insulina podría provocar ceguera? De ninguna manera. La insulina, por el contrario, cuando está racionalmente prescrita, cuando está juiciosamente prescrita, retrasa el aparecimiento de las complicaciones crónicas, y entre ellas está la disminución de la agudeza visual. Es decir, si yo indico insulina a tiempo o en el momento oportuno, mejor dicho, eso me ayuda a mí a evitar que el paciente desarrolle ceguera, más bien. No en ninguna medida el paciente va a experimentar ceguera por eso. Otro de los mitos populares y que los pacientes frecuentemente lo comentan y se despreocupan son aquellos que padecen o han padecido más bien de diabetes gestacional, que dicen, bueno, en el momento del parto me dijeron que se iba a desaparecer y yo estoy libre de presentar esta enfermedad. ¿Es verdadero o falso? Al contrario, este problema de la diabetes gestacional, es decir, la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, puede persistir después del embarazo o puede remitir, y en algún momento posterior al embarazo puede aparecer o desencadenarse una diabetes mellitus. Es decir, que viene a ser más bien, como un factor de riesgo para el aparecimiento de una diabetes mellitus, comúnmente tipo 2. Entonces, esto no tiene ningún fundamento científico. El hecho de que una paciente que tuvo diabetes gestacional no vaya a presentar diabetes en algún momento de su vida, o claro que pudiera presentarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas pacientes, porque incluso durante el embarazo deben de prescribírseles planes dietéticos orientados a normalizar los niveles de glucosa, ¿verdad? Básicamente hay dos tratamientos. Uno de ellos es el tratamiento dietético, higiénico dietético, o los cambios terapéuticos en el estilo de vida adaptados al embarazo, y el otro es el uso de insulinas en múltiples dosis. Otro mito o realidad, usted nos lo dirá, es que todo paciente obeso va a ser diabético. Es muy probable que la mayoría de los pacientes con obesidad terminen desarrollando diabetes mellitus, sobre todo aquellos que tienen obesidad abdominal. Bueno, en términos coloquiales no lo debería decir, la barriguita. Estos pacientes, la barriga, ellos terminan desarrollando indiscutiblemente diabetes mellitus, en muchos casos. ¿La prediabetes y resistencia a la insulina es reversible? Por supuesto que sí. Es un problema de salud que constituye un factor de riesgo cardiovascular, y con una orientación higienodietética adecuada, es decir, cambios terapéuticos en el estilo de vida adecuados, el paciente puede revertir ese problema de salud. En última instancia, el uso de metformina. Es necesario que hablemos un poco, doctor, con respecto a los síntomas de esta enfermedad, ya que sabemos que estamos hablando acerca de los mitos y realidades, y estoy en representación de toda la población hondureña, haciéndole las preguntas, o más bien aclarando los mitos más populares que existen hoy en día. Después de la pausa comercial, hablaremos un poco más con respecto a este tema y, por supuesto, más mitos y realidades. Así que no nos cambien, porque regresamos con más de Avances en Salud. Quédese con nosotros. Envía la palabra salud al 92. Antes de la pausa comercial estábamos hablando acerca de los síntomas que muchos pacientes podrían tener, y aclarando que en algunos o varios de los casos los pacientes también van a ser asintomáticos, es decir, que no van a presentar síntomas. El doctor Pablo Carías, médico endocrinólogo que nos acompaña el día de hoy, nos va a hablar con respecto a esto. Doctor. Bien, muchos pacientes al momento del diagnóstico no presentan síntomas, es decir, que se realiza el diagnóstico por la presencia de factores de riesgo
o como parte de un estudio fortuito, ¿verdad? Un hallazgo fortuito, quiero decir, en el contexto de un chequeo de rutina. En aquellos pacientes en los cuales se presenten los síntomas y que uno sospeche la presencia de este problema de salud, habitualmente vienen con antecedentes de pérdida de peso inexplicable, mucha sed, orinan con mucha frecuencia y mucho volumen, mucho apetito, y cuando se realiza el examen, los exámenes correspondientes, se encuentra este problema de salud. Es decir, el diagnóstico puede estar determinado por la presencia o la ausencia de síntomas. Lo importante en este caso es los exámenes que nos van a dar la última palabra. Muchos pacientes hoy en día se preguntan, bueno, ya me dieron un tratamiento, algunos están en la fase de negación, no, yo no tengo esa enfermedad, yo no siento nada y por ende no voy a tomar el tratamiento. Muy frecuente, por cierto. No lo voy a tomar. Entonces, ¿qué usted le dice a todos estos pacientes, doctor? Que porque no sienten nada, van a dejar de tomar su tratamiento y por si fuera poco, regresar a la consulta. Bueno, en primer lugar, uno tiene que establecer una adecuada empatía con el paciente, ¿verdad? No sobreinvolucrarse en la vida del paciente, pero tampoco dejarlo descuidado o abandonado. Uno debe de guardar una buena empatía, una buena relación médico-paciente garantiza el éxito en la terapia. En segundo lugar, hay que estar claro de que desde un punto de vista psicológico, la diabetes también tiene sus repercusiones y sus fases, ¿va? Y como usted dijo, hay una fase de negación. Y uno desde el primer momento debe de educar al paciente, instruirlo y educarlo, ¿verdad? Instruirlo en el sentido de aportarle información y educarlo en el sentido de que el paciente, ya una vez con esa información, la reproduzca de manera consciente e inconsciente. Y hacer un abordaje o realizar un abordaje psicológico con el paciente desde un punto de vista o de tal manera, que nosotros podamos ir acortando esas fases negativas que pueden ser contraproducentes a la hora de que el paciente se adhiera correctamente al tratamiento. Hay muchos términos que indiscutiblemente no deben de utilizarse con el paciente. Por ejemplo, decirle al paciente que está gordo, ¿va? Es preferible decirle al paciente que lo ideal es que alcance un peso óptimo, no necesariamente decirle que está gordo. O también hay que involucrar a la familia del paciente, al medio o el contexto en el cual el paciente se desenvuelve, el medio familiar, y abordar un montón de variables que tienen que ver con el medio familiar, porque esas variables pueden facilitar o entorpecer la adherencia al tratamiento. No dormir la cantidad de horas suficiente o tener un descanso adecuado o saltarse horas de comida podrían ser un factor de riesgo para elevar los niveles de glucosa en sangre o que se bajen en un paciente ya diabético. Claro, el insomnio, no el insomnio, el no dormir adecuadamente, sobre todo el sueño nocturno, que es reparador, puede ser contraproducente para el control del paciente. Y el otro detalle es que saltarse las comidas, omitir comidas, también es contraproducente, porque en primer lugar, si yo omito una comida, la comida siguiente la hago doble o triple para saciar el apetito. Entonces eso evidentemente trae sus perjuicios. O el paciente que usa insulina, si omite una comida, puede presentar un bajón de azúcar, una hipoglucemia. Y en función de esto, es lógico pensar que no dormir correctamente, sobre todo el sueño nocturno, que es el más reparador o es el reparador, y hacer transgresiones dietéticas u omisiones dietéticas puede repercutir negativamente sobre la salud del paciente. Otro de los mitos muy populares, doctores, con respecto al consumo de fruta por la noche. Muchos pacientes dicen, no, es que yo no voy a comer ninguna fruta en la noche, pero sí comen 6 tortillas, toman gaseosas y exceso de comida. ¿Qué opina usted? Bueno, realmente el paciente no debería de consumir frutas, sobre todo después de las 3 o 4 de la tarde, ¿verdad? Y una alta carga de carbohidratos después de esa hora. También hay que instruirle al paciente que la cantidad de carbohidratos complejos, sobre todo las harinas, las pastas, etcétera, deben de ser dosificados, medidos. Existen esquemas de dieta orientados
en función del peso corporal y del peso que yo quiero que el paciente obtenga. En este sentido, cuando uno dice voy a hacer dieta, bueno, dieta es todo lo que comemos. Habría que preguntarse en realidad cuál es el fin de esa dieta, y con ese sentido nosotros le prescribimos al paciente qué es lo recomendado, cuáles son las raciones recomendadas, cuáles son los tipos de alimentos que debe de consumir a tal o cual hora. Entonces ese es el primer consejo que yo daría. ¿De qué depende el tratamiento en etapas iniciales del paciente? Hablando y regresando a lo que hablamos al inicio del programa, la diferencia entre prediabetes, resistencia a la insulina y que un paciente ya sea diabético. En primer lugar, establecer una diferencia clara, como lo hicimos anteriormente, entre lo que es prediabetes y diabetes mellitus ya establecida, ¿verdad? En este sentido, el tratamiento no es el mismo, no está orientado con los mismos objetivos, con los mismos fines. Por poner un ejemplo, uno de los objetivos del tratamiento en un paciente con diabetes mellitus o que vive con diabetes mellitus es defender la reserva pancreática de insulina. Esto es, que la reserva o el residuo de insulina que todavía presenta el paciente hay que tratar de preservarlo el mayor tiempo posible, ¿verdad? En un paciente con prediabetes, el objetivo es ayudarlo, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, a bajar de peso, a normalizar su peso corporal. Entonces se entiende que los objetivos varían, son individualizados. En medicina siempre el tratamiento, el manejo terapéutico o manejo farmacológico y no farmacológico son individualizados. Depende de las características del paciente que nosotros tenemos enfrente. ¿Realizar ejercicio físico regula los niveles de glucosa en sangre? ¿Mito o realidad? Realizar ejercicio físico, el ejercicio físico debe de ser planificado en función de las características que tiene el paciente. Yo no le puedo prescribir un ejercicio de esfuerzo o de fuerza física a un paciente que tiene una complicación crónica como ser la retinopatía diabética o la nefropatía diabética, o un paciente que tiene antecedentes de cardiopatía o de trastornos cardíacos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio físico debe de ser racionalmente prescrito en función de las características del paciente que nosotros tengamos enfrente. En ese sentido, uno debe de hacer una exhaustiva historia clínica que incluya un profundo interrogatorio y un examen físico adecuado. Pero si el paciente está realizando ejercicio físico de la manera correcta, ideal, de acuerdo a su presión, de acuerdo a su frecuencia cardíaca, un monitoreo adecuado de sus signos y otros parámetros que usted nos había comentado, ¿podría ser de que el paciente regule sus niveles de glucosa en sangre? Por supuesto. Es decir, un paciente que por lo demás tenga todos sus parámetros controlados, no tenga complicaciones crónicas, aun siendo estas incipientes, y esté todo controlado, pues puede realizar prácticamente sus ejercicios físicos normales, planificados, y esto puede regular indiscutiblemente, ser un pilar fundamental, básico, en el control de su diabetes. Cuando varios pacientes nos están refiriendo a diario, consulta, bueno, no es mi área, no soy endocrinóloga, pero sin duda alguna, pacientes llegan a la consulta y preguntan de todo, especialmente cuando tienen enfermedades de la glándula tiroides, cuando son hipertensos y diabéticos. Algunos pueden tener todas estas condiciones a la vez. Algunos pacientes dicen, bueno, yo estoy tomando suficientes tratamientos, me dijeron que era prediabético, puedo omitir del consumo del tratamiento que me indicaron para la prediabetes y solo quedarme con los demás tratamientos, y si yo modifico mis factores de riesgo, bajo de peso y hago ejercicio físico y todo lo demás, ¿podría ser que pueda prescindir de mi tratamiento? En primer lugar, cuando un paciente es prediabético, lo primero que uno tiene que indicarle, vuelvo y le repito, son cambios terapéuticos en el estilo de vida. Esto es la dieta programada de acuerdo a las características del paciente y la práctica de ejercicios físicos, ¿verdad? Fundamentalmente este detalle. Evidentemente que un paciente que tiene otras enfermedades no debería de abandonar su tratamiento para estas otras enfermedades. ¿Es hipotiroidea? No debe de abandonar su tratamiento para el hipotiroidismo. ¿Es hipertensa?
no debe de abandonar su tratamiento para la hipertensión. Pero en el caso particular de la prediabetes, lo primero es la piedra angular en el tratamiento de la prediabetes son los cambios terapéuticos en el estilo de vida, ¿verdad? De ahí se puede decir que el paciente utilice metformina, está bien, ¿verdad? U otro tratamiento, si es que el paciente presenta obesidad, se le puede añadir un tratamiento para combatir este problema de salud, o se le añade un tratamiento para combatir este problema de salud, pero lo más importante es lo que le acabo de explicar. Incluso mejora la calidad de vida del paciente, en el sentido de que libera al paciente de una serie de comorbilidades psicológicas en la práctica de ejercicio físico que pueden repercutir en su salud a posterior. Con esta importante explicación nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos con muchísima más información para usted. Quédese con nosotros. Envía la palabra salud al 9230 y gánese esta noche un glucómetro por cortesía de Meiko. Meiko, transformando vidas en Honduras desde 1969. Avances en Salud, gracias por su fiel sintonía de cada día. Recuerde enviar sus preguntas, comentarios a través del 9230. Estamos hablando acerca de mitos y realidades con respecto a la diabetes. Sus comentarios también las hemos tomado en cuenta para poderlas preguntar al doctor Pablo Carías, el médico endocrinólogo que nos acompaña el día de hoy. Por supuesto que hablar acerca de este tema podríamos estar horas y horas, pero esto es una de las partes y... El tema es muy largo. Sí, y creo que es algo muy práctico para que usted en casa pueda aprovecharlo y por supuesto valorar este espacio de salud, de prevención, de educación. No para que seamos unos expertos, es para que tengamos una guía práctica de qué hacer en nuestro día a día con respecto a nuestra enfermedad y por supuesto darle la atención que realmente merece. Vale la pena invertir en nosotros mismos. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Así que esto es una bendición. Yo sé que este programa está llegando a miles de personas que están queriendo ser mejores cada día. Aproveche su vida y retenga un poco de este conocimiento para ponerlo en práctica. Doctor, hablemos un poco con respecto al tratamiento y sabemos que es pieza única y fundamental el hecho de cuidar nuestra alimentación. Todos lo debemos de hacer. Estemos enfermos o no estemos enfermos. Y si ya tenemos una condición por la cual debemos de luchar, aún más. Como decía usted también, no se trata de estar haciendo dietas, que la dieta de la manzana, que la dieta de las uvas. Es un cambio de estilo de vida para siempre, continuo y duradero, que no solamente nos va a ayudar a sentirnos mejor, a mejorar nuestra autoestima y nuestra apariencia física, sino que nuestras funciones orgánicas esenciales. Y por supuesto, al estar bien nosotros, también lo hacemos, nos sentimos mejor en nuestros trabajos, en nuestros hogares, porque somos también entes denominadores de cambios. Si nosotros nos sentimos bien, impulsamos a otros, incluyendo a nuestras familias, para ser mejores cada día. Doctor. Bien, lo más importante aquí es el factor motivacional, ¿verdad? Es decir, explicarle al paciente de cuán importante es los cambios que se pueden realizar en su estilo de vida. Eso ayuda bastante a que el paciente ejecute esos cambios, en primer lugar. En segundo lugar, instruirlo. Óigase bien, no es lo que comes, sino cómo lo comes y cuánto comes. Prácticamente la inmensa mayoría de los alimentos están, no debería utilizar este término, pero lo voy a usar, están permitidos, ¿verdad? En lo que sí está claro que el azúcar y los derivados del azúcar no deberían de consumirse, al menos de manera rutinaria, ¿verdad? A mí me causa mucha sorpresa, que en algunos anuncios comerciales de algunos productos, algunos alimentos, entre comillas, envasados, en algunos anuncios comerciales de estos alimentos envasados se señala aliméntate sanamente. Es como en las cajetillas de cigarros que le ponen no fumar. Entonces
son clichés o trucos que no, cuando lo lógico es que no deberían de venderse este tipo de productos, ¿verdad? Porque la persona que lo mira no le va a hacer caso a la etiqueta que dice aliméntate sanamente. Lo primero que va a querer es tomarse un refresco carbonatado, gaseado, que tienen cantidades que tienen cantidades cuantiosas de insulina, de azúcar. Entonces, yo pienso que estos productos nos han inundado de una forma que en Honduras estamos experimentando una transición alimentaria, es decir, un gran aporte de calorías con un bajo contenido nutrimental, es decir, vitaminas y minerales. Por eso es que se está viendo que hay tanta obesidad. La gente está más pendiente de cuándo va a venir el carro repartidor de bebidas gaseosas a la posibilidad de poder comprar en la pulpería una fruta, una verdura o un litro de leche y alimentarse sanamente. Entonces me llama poderosamente la atención eso. Es que yo digo de que uno no deberían de existir políticas orientadas a restringir el consumo de estos alimentos y a educar y a entrenar a la población para que escoja más racionalmente cuáles son los alimentos a través de los cuales se va a alimentar. Lamentablemente en nuestros países no existen, no quiero hacer una crítica destructiva, sino más bien es una crítica constructiva. No existen estas políticas de salud y debería de ser el común denominador en nuestros sistemas de salud. Que en las glorietas de los colegios, por ejemplo, no se vendan refrescos gaseados, sino que se vendan alimentos con un alto valor nutricional, que tengan proteínas de alto valor biológico, que tengan vitaminas y minerales, ¿verdad? Una merienda saludable es lo que se debería de preconizar. Entonces yo creo que la educación comienza desde etapas muy tempranas para lograr evitar que una vez ya establecido este problema de salud, nosotros tengamos que hacer cambios en un individuo que viene reproduciendo un patrón alimentario nocivo o pernicioso durante varios años, que al final lo lógico es que no lo incorpore, o si lo incorpora sea parcialmente, porque hace dieta, entre comillas, un mes, y el otro mes, cuando ya viene la Navidad, hace transgresiones dietéticas. Entonces ya uno los mira en enero o en febrero con la glucosa descompensada completamente. Y esto es bastante frecuente, doctor, porque realmente, aunque se quiera hacer el esfuerzo, como usted decía, en el transcurso del año muy bien. Viene Semana Santa, Navidad y otra vez. Somos seres humanos. Todos podemos pasar por esta situación, sin duda alguna. Nos podemos caer, pero nos podemos volver a levantar. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para decirle que podemos irlo haciendo poco a poco. Yo entiendo que hábitos de toda una vida no se van a cambiar de un día para otro. Más con eso de la abstinencia, que realmente si se ve un paciente que está acostumbrado a consumir grandes cantidades de gaseosas. La parte emocional y la fe juegan un papel fundamental en fe en Dios primero y después en nosotros mismos, porque a veces muchos pacientes dicen, no, es que yo no creo que yo lo pueda hacer, ya lo he intentado tantas veces, ¿y por qué esta vez lo tengo que lograr? Poco a poco podemos ir haciendo esos cambios de hábitos, que yo creo que la mayor parte de la población hemos pasado por esa situación. No es porque nuestros padres no nos hayan querido enseñar, sino porque también nuestros padres pasaron por eso y realmente la alimentación de antes no era tan mala como la de ahora, doctor Carías. No, antes no, porque antes no existían, nuestra población no se había visto invadida por una cantidad enorme de alimentos procesados, que estos alimentos procesados pues, tienen un montón de propiedades o de capacidades potenciales de desarrollar enfermedades tan desastrosas como el cáncer, por ejemplo, o la diabetes mellitus incluso, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Es decir, si estuviéramos nosotros conscientes de que de lo que comemos depende en buena medida que nosotros podamos desarrollar este tipo de enfermedades, si estuviéramos plenamente conscientes, yo creo que ninguna compañía de estas transnacionales viniera a hacer negocio en Honduras, ¿verdad? Nadie les compraría. Pero lamentablemente se omiten factores educacionales que son tan importantes. Nos tenemos que ir nuevamente, pero enseguida volvemos.
final de Avances en Salud. Gracias por haber estado acompañándonos a lo largo de esta hora en Avances en Salud. Le agradecemos también al doctor Pablo Carías, médico endocrinólogo. Ustedes lo pueden contactar a los números de teléfono que están en sus pantallas. Se elabora en el Centro Morazán. Y los esperamos en una próxima ocasión. Y a todos ustedes que han estado pendientes de Avances en Salud, interactuando con nosotros, enviando sus mensajes a través del 9230, pues yo sé que también han estado participando para ganarse el glucómetro. Esperamos mañana de 9 a 10 de la noche, siempre a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Buenas noches.